Queridos hermanos y hermanas, en esta semana hemos vivido unos acontecimientos de gracia en los que hemos experimentado la presencia del Señor en el peregrinar de nuestra Iglesia de Santa Cruz. El domingo anterior hemos celebrado el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de un solo Dios en comunión y comunicación plena de las tres personas divinas, en nombre de las que hemos sido creados y bautizados para ser partícipes de su vida y de su amor. Y el día jueves, solemnidad de Corpus Christi, con el lema Unidos por el pan de la misericordia, hemos celebrado en todas las parroquias y en el estadio, con mucha alegría y participación multitudinaria, el misterio del amor de Cristo, que en la Eucaristía ha querido quedarse en medio de nosotros con su cuerpo y con su sangre, bajo las humildes especies del pan y del vino. Y en este escenario de gracia nos acercamos hoy al Evangelio de Lucas, propio del 9º domingo del tiempo durante el año, y que nos acompañará ahora este Evangelio hasta la fiesta de Corpus Christi, final del año litúrgico. Y en el Evangelio de hoy Jesús nos presenta un ejemplo luminoso de un hombre de fe, pero no un judío piadoso y creyente, sino un pagano, un centurión, un oficial del ejército romano que dominaba al pueblo de Israel en ese entonces. Este centurión oye hablar de los prodigios de Jesús y ve en él la última esperanza para poder sanar a su sirviente más apreciado, que está a punto de morir. Sin embargo, él no se atreve a ir personalmente donde Jesús. Lo hace a través de los ancianos del pueblo judío con quienes tenía una buena relación. Jesús acepta la invitación y enseguida se pone en camino. Jesús no hace acepción de personas, no se fija si es un coterráneo o un extranjero, si es un creyente en Dios o un pagano que no pertenece al pueblo elegido. Jesús ofrece la salvación a todos. Al aceptar el pedido del centurión, Jesús pone en claro que el Evangelio, la buena noticia de la salvación, es para todas las personas, pueblos y culturas del mundo, sin distinción alguna. Nadie será excluido de la corriente de gracia y de la misericordia de Dios. Y si utilizamos un lenguaje muy común hoy en nuestra sociedad, podríamos decir que todos los seres humanos, gracias a su dignidad de hijos de Dios, tienen el derecho de recibir el Evangelio de la salvación. En este hecho se hace realidad la oración de Salomón que hemos escuchado en la primera lectura. Escucha Dios desde el cielo y concede al extranjero todo lo que te pida. Jesús lo hace realidad con ese hombre. En verdad, el centurión en todo su actuar demuestra ser un hombre profundamente religioso, en búsqueda de la verdad y el bien, que reconoce en Jesús la actuación de Dios. Por eso Jesús lo pone entre los destinatarios del Evangelio, porque el centurión ha creído en su persona y se siente atraído más que nunca por el Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Y en el mundo hay muchas personas que no conocen al Dios verdadero, que pero creen en lo sobrenatural y en los valores del Espíritu y están en búsqueda de la verdadera fe, abiertos a acoger el Evangelio. En cambio, muchos cristianos no valoran el don del Evangelio y de la fe recibida en el bautismo. Su fe no influye en la vida. Se han quedado estancados en la indiferencia
en la práctica religiosa saltuaria o en la rutina monótona o incluso han abandonado la verdadera fe. Al respecto, San Pablo dice, me sorprende, lo hemos escuchado en la segunda lectura, que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo. Les sorprende. Otros bautizados, por el contrario, se jactan ante los demás porque se consideran buenos practicantes, los únicos merecedores de la atención y recompensa de Dios. Y aquí nuevamente San Pablo nos cuestiona poniéndose como ejemplo, ¿acaso yo busco la aprobación de los hombres o de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedarme bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Yo creo que en ambos casos estamos lejos de lo que pide Jesús a sus discípulos, que pide que con humildad sepa reconocer que la fe en Él y en el Evangelio es un don de Dios, del que no pueden jactarse, pero tampoco desperdiciarlo. Por eso, agradecidos por la bondad de esta gracia, tenemos que ser fieles y firmes en dar la cara por el Evangelio frente a la aprobación de la sociedad y del poder, no tener miedo de dar nuestra cara. Una expresión muy bonita de este centurión: basta que digas una palabra y mi sirviente quedará sano. Que digas una palabra. La palabra de Jesús actúa y es eficaz, tiene el poder de realizar lo que expresa. Es una palabra que crea, que sana, que perdona y que nos libera en el espíritu, en el cuerpo, y que nos da la vida para siempre. Y así lo entendió Pedro, San Pedro apóstol, a la pregunta de Jesús después de la multiplicación de los panes, cuando toda la gente se estaba yendo. Jesús también pregunta a los 12 si ellos también quieren irse. ¿Qué responde San Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y mi sirviente se sanará. El centurión, además de estar sediento de lo que da sentido auténtico a su vida, presta una atención solícita por la enfermedad de su servidor. Y los servidores eran personas que no tenían ningún derecho, personas que ocupaban el eslabón más ínfimo de la sociedad de entonces. El centurión, al recurrir a todos los medios a su disposición, incluso acudiendo a Jesús, con tal de que su siervo sea sanado, demuestra gran sensibilidad humana, espíritu de caridad y solidaridad y un corazón de misericordia. Y es un pagano. El centurión además muestra respeto y amor hacia la nación judía. No se aprovecha de su condición de militar invasor, sino que colabora con la comunidad en la construcción de la sinagoga, la casa de oración de los judíos. Todos estos signos nos hacen deducir que el Espíritu del Señor, que sopla por donde quiere, ya está en su corazón y actúa en su vida, al punto que hace exclamar a Jesús: yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. No he encontrado tanta fe ni siquiera en todo el pueblo de Israel. Es una admirable alabanza, pero sobre todo un hecho trascendental que Jesús ponga a un pagano como modelo de fe, de la fe que salva. Claro que las palabras de Jesús deben haber resonado como una dura bofetada para los judíos que se creían los únicos adoradores del Dios verdadero. Ciertamente la fe del centurión es resultado de su apertura y búsqueda sincero, sin prejuicios,
pero sobre todo es obra del Espíritu del Señor que lo precede, que mueve su inteligencia y hace arder su corazón, haciendo nacer en él la fe en el verdadero Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo creo que valdría la pena alguna vez agradecer al centurión cuando repetimos sus palabras antes de acercarnos a la comunión. El centurión se siente indigno a pesar de que los ancianos judíos lo presentan a Jesús como un hombre digno, que merece que le hagas este favor. Y a pesar de que el mismo Jesús lo propone como ejemplo de hombre justo. No obstante, el centurión sigue convencido de que no merece que el Señor pase por su casa y por su vida. Seguramente él desea de todo corazón encontrar a Jesús, acogerlo en su casa, pero no se atreve a hacerlo por ser oficial del ejército conquistador. Pero también hay otra motivación más profunda. No obstante él sea una persona honesta y digna de estima, su fe le hace reconocer lo pequeño que es delante de Dios. Por eso no se atreve a pedir a Jesús que entre en su casa. El testimonio de este centurión es muy iluminador y su humildad es un ejemplo de cómo debe ser la actitud del verdadero creyente. Nadie puede reclamar una dignidad particular delante de Dios ni esgrimir argumento alguno para lograr un trato especial, ni siquiera para que le conceda el don de la fe. El Señor atiende nuestras oraciones y nos hace partícipes de su vida solo si somos humildes y si reconocemos con sencillez y gratitud que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que creemos es don de Dios. Todo lo que somos es don de Dios. Agradecidos porque el Señor, por su gran amor, ha abierto las puertas de la salvación a todo el mundo, hacemos nuestras las palabras del Salmo: alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad dura por siempre. Amén.